Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. Tengo la oportunidad de transmitir un nuevo mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros y en una fecha un poco singular. En esta fecha que estamos recordando esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo que hoy lo conocemos como el Domingo de Ramos. Esta entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén tiene mucha enseñanza para nuestra vida, como cada cosa dentro de la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañe a la palabra de Dios, al Evangelio de San Mateo, capítulo 21. Y vamos a leerlo muy rápidamente, los 11 primeros versículos que tiene que ver con la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Hemos leído unos versículos en el que detalla, en el que relata toda la historia de cuando Jesús entra a Jerusalén de una manera triunfante, claro que sí, cumpliendo las profecías, como Jesús lo hizo en todo su caminar acá en la tierra, siempre cumpliendo cada profecía dada en el Antiguo Testamento cuando se hablaba acerca de Jesús. Pero si nos ponemos a pensar un poco en la manera y la actitud de cómo la gente recibió a Jesús cuando Él entró en Jerusalén, podemos ver que tal vez la gente pensaba que Jesús era de una manera diferente a la que llegó a ser, que venía con un propósito diferente. Creo que ninguno de los que estaban ahí, ni aun sus discípulos, recordaron que la entrada a Jerusalén era para que Él entregara su vida en la cruz del Calvario, para que sufriera, para que fuese entregado, para que fuese crucificado, para que fuese humillado por completo. Seguramente muchas de esas personas, ni aun sus discípulos, recordaron lo que Jesús ya les había anticipado. Pero cuando entró Jesús de una manera triunfal, a pesar de que no lo hizo sobre un caballo como todos en aquel momento, la gente importante entraba sobre un caballo impetuoso, sintiéndose importante. Pero Jesús, en cumplimiento a la profecía, y con esa mansedumbre y con esa humildad que siempre lo ha caracterizado, entró sobre un pollino. Claro, toda la gente lo aclamó. Toda la gente, dice la palabra de Dios, que gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Toda esa gente que estaba ahí, lo que estaba diciendo es: Señor, sálvanos ahora, sálvanos ya. Porque tenían un pensamiento, porque creían que cuando Jesús entrara en Jerusalén como rey, que cuando Jesús entrara en Jerusalén con poder, porque habían visto cómo Jesús resucitaba a los muertos, sanaba enfermos, liberaba a los endemoniados,
Entonces, ¿por qué no liberar al pueblo después de la entrada triunfal a Jerusalén? Eso era lo que tenían en su mente. Eso era lo que tenían en su corazón, lo que anhelaban, lo que ellos querían. Querían que Jesús entrara y se fuese forjando y se fuese dando esta liberación del pueblo de Israel de toda esa esclavitud, por llamarlo así, o de todo ese mandato sobre ellos del Imperio Romano. Sin embargo, Jesús no tenía ese plan en su vida. Jesús había venido para hacer las cosas diferentes a las que la gente estaba pensando. Claro, lo aclamaron pensando que era diferente. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida? A veces cuando nos hablan de Jesús o cuando nos hablaron, cuando todo este caminar con Cristo inició, y si hay gente que nos está escuchando, nos está viendo y no ha aceptado a Jesús en su corazón y no ha empezado este caminar hermoso con Jesús, puede llegar a pensar y decir: yo cuando empiece a caminar con Jesús seguramente todos mis problemas terminarán. Todas las cosas se van a solucionar. Nunca más tendré angustias, nunca más tendré dificultades. Pues déjeme decir que eso era lo que la gente estaba haciendo en aquel momento en esa entrada triunfal. Hosana al Hijo de Dios, hosana al Hijo del Altísimo, sálvanos ahora, porque pensaban que Jesús venía a ser algo diferente a lo que realmente venía a ser. Él no venía a liberar al pueblo de Israel de la manera que ellos querían. Él venía a liberar al mundo entero. Él venía a liberarnos a usted. Él venía a liberarme a mí por medio de esa entrada triunfal a Jerusalén, para que luego se diese cumplimiento a toda esa pasión y muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, y obviamente la resurrección de entre los muertos para darnos la victoria juntamente con Él. Mis hermanas, mis hermanos, a veces nosotros pensamos que Jesús es de alguna forma diferente a la que realmente es. A veces queremos que sea de una manera diferente a la que realmente es, pero no importa en cómo nosotros actuemos, en cómo nosotros queramos que sea. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él es perfecto y su voluntad es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. Mis hermanas, mis hermanos, esto es lo que el Señor está diciéndonos como una parte de la enseñanza en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. A veces quisiéramos que sea de una manera diferente, pero no. El Señor es realmente como siempre ha sido, con su misma esencia, con su misma sabiduría, con su mismo amor, con su misma omnisciencia. No porque nosotros quisiéramos que sea diferente. A veces en las dificultades Él va a cambiar su forma de ser. Y para quienes no han iniciado un caminar con Cristo, déjeme decirle algo: no es que los problemas se acaban. No es que aquel que entra de una manera triunfal va a terminar con nuestros problemas, nuestras dificultades, y que nunca más vamos a sentir necesidades. No funciona de esa forma, pero lo que sí le puedo asegurar es que con Él o sin Él usted va a tener todavía problemas en su vida. Pero la gran diferencia es que con Él las va a atravesar en paz, con gozo, con alegría, con el amor en su corazón. En cambio, sin Él, usted va a sentir esa presión, esa angustia. Pero con la mano de la mano del Señor todo es diferente. Esa es la gran diferencia. No queramos hacer de Jesús algo que no es. No queramos hacer de Jesús aquel que viene y solamente apaga incendios. No, Él cambia nuestra vida. Él transforma nuestra vida, transforma nuestro caminar, nuestro corazón. Mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Si avanzamos unos versículos adelante, dice que cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían:
¿quién es este? Ahora vamos a topar un tema diferente. Hemos hablado de que la entrada triunfal de Jesús en nuestra vida tiene que ser para que se haga su voluntad y no la nuestra. Si lo vamos a alabar como lo alabó el pueblo en ese momento en Jerusalén, que sea de todo nuestro corazón y con la conciencia clara de que Jesús viene a hacer su voluntad en nuestra vida, no nuestra voluntad por medio de Él, sino su voluntad en nuestro caminar con Él. Amén. ¿Quién es este?, decía el pueblo. ¿Quién es este? ¿Se da cuenta que había mucha gente que lo estaba alabando? Que estaba diciendo Hosana en las alturas, Hosana al Dios Altísimo, que estaba bendiciéndolo, bendiciendo, y decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no sabían quién realmente era. ¿Quién piensa usted que es Jesús? ¿Quién piensa que es Jesús? ¿Será que a veces nosotros también estamos alabando y glorificando a Dios, pero no sabemos quién es realmente en nuestra vida? Jesús es el Salvador, el único y suficiente y verdadero Salvador. No tenemos a nadie más y no necesitamos a nadie más. Jesús no es uno de los salvadores. Jesús es el Salvador de la humanidad. Jesús es el Salvador de su vida. Jesús es el Salvador de mi vida. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único por medio del cual podemos nosotros alcanzar la salvación. Es el único que cumplió absolutamente todos los requisitos para que nosotros podamos acceder al Padre, para que nosotros podamos ir al cielo y tener una vida eterna junto a Dios. Jesús es el único Salvador. Se preguntaban: ¿quién es este? Es el Salvador. ¿Quién es este? Es la única puerta hacia la vida eterna. Ahora muchas religiones hablan de muchas cosas para que nosotros alcancemos la vida eterna, cuando la única puerta hacia la vida eterna es Jesucristo. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús nos está diciendo que Él es la puerta. No es una puerta, es la puerta. No toquemos puertas equivocadas. No andemos por la vida queriendo que nos abran por puertas equivocadas hacia una falsa salvación. La única y verdadera salvación que vamos a encontrar es por la única puerta. Y esa puerta es Jesucristo, el único Salvador. No pensemos que la salvación la vamos a conseguir por obras. No pensemos que la salvación la vamos a conseguir por conocimientos o por alguna situación en la que nosotros podamos ayudar a las personas. Está bien que ayudemos, está bien que sepamos, está bien que hagamos obras, pero la única salvación la podemos alcanzar por medio de Jesucristo. No por ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer. Le repito, no toquemos puertas que no nos llevarán a la salvación. No es fácil, nadie le dice que sea fácil, pero es hermoso vivir con Cristo de nuestro lado. Es hermoso sentir a Jesús en nuestro corazón. Es hermoso saber que a pesar de que nos equivocamos a veces y que buscamos otras puertas, ahí está Jesús para decirnos: no, yo soy la puerta, ven a mí, solamente si entras por mí serás salvo, y entrarás y saldrás y hallarás pasto. ¿Quién es este? Es el único camino hacia Dios, es el único camino. No hay santos, no hay nada que nos lleve hacia Dios. Muchas religiones piensan, muchas religiones creen que
que por hacer ciertos sacrificios adicionales podremos acceder a la salvación. No es así. No hay un santo que nos lleve, no hay uno que sea especialista dentro de esa religión en llevarnos a la salvación a Dios. No, solamente hay un camino y es Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender cuando Jesús haga esa entrada triunfal en nuestra vida. No preguntarnos quién es este, sino saber que Él es el único Salvador, saber que Él es la única puerta y saber que Él es el único camino que nos llevará hacia el Señor. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo no entiendo por qué muchas religiones siguen diciendo que pueden acceder al Padre o que pueden acceder a Jesús por medio de un tercero, por medio de alguien más. Cuando Jesús es muy claro y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En esa entrada triunfal, seamos muy conscientes de lo que estamos haciendo. Si no ha aceptado usted todavía a Jesucristo en su corazón, cuando lo hagamos hoy, porque después vamos a hacer esa oración para aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, usted piense, usted medite por un instante que está aceptando en su corazón a su Salvador, aquel que permite que usted acceda al Padre, aquel que le va a mostrar la verdadera paz que el mundo no entiende, aquel que le va a mostrar que puede ser su proveedor, aquel que le va a mostrar que puede tener un gozo en medio de dificultades, en medio de angustias, en medio de problemas. Él le va a demostrar que Él está con usted y que nunca lo desamparará, que nunca lo soltará. Ese es nuestro Jesucristo, aquel que hace esa entrada triunfal en nuestra vida. ¿Quién es este?, decían. Es el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice, al siguiente día vio Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted está viendo a Jesús sobre ese pollino, sobre ese asno, y está entrando en su corazón y está queriendo llegar a su vida de una manera triunfal, déjelo, acéptelo, recíbalo, pero consciente de quién es Él. Él es el Cordero de Dios. Él es el que limpia su pecado, el que limpia mi pecado. Él es el que nos ha purificado. Él es el que nos hace aptos y nos hace dignos para llegar al Señor. Y a pesar de que nosotros nuevamente cometemos errores, nuevamente podemos llegar donde nuestro Jesús y pedirle perdón y reconocerlo nuevamente en nuestro corazón como el único y suficiente Salvador. En Mateo 16:13 al 17 dice la palabra de Dios: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Permítame hacerle esa pregunta este momento. ¿Quién dice la gente que es Jesús? La gente. ¿Quién dice su vecino que es Jesús? ¿Quién dice su conocido o su compañero de trabajo que es Jesús? ¿Usted qué podría responder? Saben que sí, mi vecino dice que Jesús es un profeta más. O mi vecino dice que sí, que es el Hijo de Dios. Pero nada más. Tal vez mucha gente está diciendo y hablando de Jesús lo que ve en usted, lo que ve en mí. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, preguntaba Jesús. Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Ahora viene la pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?
Ahora la pregunta es, usted, ¿quién dice que es Jesús? Acabamos de hablar. ¿Quién es el único Salvador? ¿Quién es la puerta hacia la vida eterna? ¿Quién es el único camino hacia Dios? ¿Quién es el Cordero de Dios? Pero mire lo que dice Pedro inmediatamente después de que Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa tiene que ser la respuesta inmediata. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, mi Redentor, mi Salvador, sí, el que ha permitido que yo acceda a la vida eterna, el camino, el Cordero de Dios, pero eres el Hijo de Dios. Reconózcale a Jesús en su corazón como el Hijo de Dios, aquel que cumplió por amor el propósito de venir acá a la tierra y morir en una cruz, porque nos ama, porque siempre ese fue su plan divino, darnos la salvación, darnos la redención. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y en versículos posteriores le dice: y que sobre ese fundamento, sobre esa roca, sobre esta declaración de que Jesús es el Mesías y el Hijo del Dios viviente, Jesús formaría la iglesia, fundaría la iglesia. Nosotros, como iglesia de Jesús, estamos forjados y formados sobre esta declaración, que Jesús es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Entonces, si Jesús hace la entrada triunfal en nuestra vida, ahora podemos responder quién es Él. Ahora podemos estar seguros de quién es Él. En versículos posteriores a esto, en Lucas, refiriéndose a la misma entrada triunfal en Jerusalén, en el versículo 41 de Lucas, capítulo 19, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, después del acontecimiento que botaron palmas, que ponían las ropas, las vestiduras para que Jesús pase y lo alababan y se preguntaban quién es Él. Después que Jesús atravesó eso, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Hoy, como hace más de 2000 años, seguramente nuestro Señor también volvería a llorar. Estamos atravesando una situación mundial muy incómoda, un rebrote y cosas que se escuchan nuevamente, cuarentenas, las personas pidiendo una vacuna para esta pandemia, queriendo a alguien que tenga la fórmula para superar la crisis económica, pero seguimos conociendo mucha gente que, a pesar de lo que se está viviendo, sigue rechazando al Hijo de Dios. Nosotros ya sabemos quién es Él. Nosotros estamos dispuestos a dejarle entrar en nuestro corazón, pero hay mucha gente que, a pesar de que puede llegar a poner las palmas y a poner las vestiduras, tal vez piensan de una manera diferente, diciendo que la solución a esto es la vacuna. Siguen rechazando al único que puede darnos salvación y vida eterna. Entonces yo digo en este día, a lo mejor Jesús nuevamente, cuando haces entrada y mira todo lo que está sucediendo, tal vez vuelva a llorar. Pasa lo mismo, millones de personas en el mundo van a celebrar una nueva semana mayor, como se la conoce, la Semana Santa. Participan en celebraciones religiosas que creo que esta ocasión no se las va a permitir de una manera como el anterior año. Pero aún así buscan la manera de recordar cosas, de cargar en hombros la imagen de Jesús, de tener en un dije a Jesús crucificado,
de mirar siempre a un Jesús crucificado en la pared cuando ya no está ahí. Jesús resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí, intercediendo por usted. Él es Jesús. No permitamos que nuevamente Jesús llore después de haber entrado de una manera triunfal a nuestra vida. Que con nuestra actitud o con nuestra manera de comportarnos nuevamente provoquemos ese llanto en Jesús. Mis hermanas, mis hermanos, sí, se viene una semana en la que podemos recordar que Jesús entregó su vida por usted y Jesús entregó su vida por mí, que Jesús nos perdonó. Pero también recordemos que el propósito de todo esto es que usted y que yo aceptemos a Jesús en nuestro corazón y cambiemos nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar. Yo le invito a usted que está escuchando, que está viendo y que no ha aceptado a Jesús en su corazón, y aún a quienes hemos aceptado, a veces es necesario volver a hacer esta oración. A veces es necesario recordar de dónde vinimos, de dónde el Señor nos rescató, cómo fue ese momento maravilloso de nuestro primer amor, cómo fue ese momento maravilloso cuando nosotros nos arrodillamos al pie de la cruz, recordando que Él entregó su vida por usted y por mí. Yo le invito a que cierre sus ojos por un momento y repita conmigo una oración. Bendito Jesús, yo te doy las gracias porque sé que tú me amas. Y en este día, en este momento, quiero entregarte mi corazón. Yo te acepto en mi corazón como el único y suficiente Salvador. No necesito a nadie más, porque ahora sé que tú eres mi Salvador, que tú eres el camino y la verdad y la vida. Te entrego mi vida para que la gobiernes. Te entrego mi vida para que hagas tu preciosa voluntad. De ahora en adelante, todo lo que yo tenga planeado, quiero que primero pase por tu preciosa voluntad. Te doy las gracias por ser parte de mi vida. Amén y amén. Bendito Dios. Gracias, Señor, por este momento maravilloso y porque ahora sabemos y entendemos y reforzamos ese conocimiento de quién eres tú. Te pedimos, Señor, que todos los días de nuestra vida podamos honrarte y glorificarte como tú te mereces, como el Rey, Salvador, Redentor de nuestra vida. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios, y gozosos decimos amén y amén. No se olvide, dele un fuerte abrazo a quien tenga a su lado y una llamada al que no esté a su lado y dígale: Jesús te ama. Bendiciones.